Y justamente para analizar este caso, la denuncia de dos sacerdotes de supuesta corrupción en la Arquidiócesis de Cali, dos invitados esta noche a Magazine Pacífico. José Omar Silva Torres es analista político con estudios de economía y presidente de la Fundación Todos por Colombia. José Omar, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Hildardo, y muy buenas noches a nuestros amables televidentes. Y el abogado Elmer Montaña, abogado penalista de la Fundación Defensa de Inocentes. Abogado, bienvenido. Gracias, Hilardo. Un placer estar con usted, con José Omar y con los televidentes. Bueno, doctor José Omar, en lo financiero, ¿cuál es el pecado de Monseñor si las cosas son tal como las está pintando estos dos sacerdotes? Pues la verdad es que la denuncia de los dos sacerdotes es muy seria, muy delicada, pero muy delicada además coyunturalmente hablando. Acaba de expresar el Papa Francisco que el demonio entra por el bolsillo. Doctor Montaña, desde lo jurídico, ¿cuál sería la responsabilidad del máximo jerarca de la Iglesia Católica en esta región del país, Monseñor Darío de Jesús Monsalve? Bueno, este es un tema que compete indudablemente a la órbita interna de la Iglesia Católica. La Iglesia, habida cuenta su naturaleza jurídica, pues tiene una serie de prerrogativas que le permiten que todo lo que ocurra al interior de la misma no sea conocido ni siquiera por las autoridades que regulan los temas financieros en nuestro país. Eso es lo que ha permitido incluso que se cometan abusos, no solamente en este caso, sino que históricamente haya habido malos manejos por parte de la Iglesia Católica que no han sido ni siquiera dados a conocer ante la opinión pública. Sin embargo, yo sí considero que habría que prestar atención respecto a los dineros que se hubieran podido perder en esta mesa de dinero, en esta pirámide, por parte de la Iglesia Católica, que hubieran sido fruto de fundaciones que tuvieran algún tipo de relación con el Estado. Tenemos que ser claros que la Iglesia Católica en muchas ocasiones recibe dineros del Estado colombiano, del municipio de Cali, etcétera, para desarrollar determinado tipo de actividades. Sería muy importante verificar si dineros públicos se perdieron por cuenta de este mal manejo que hizo Monseñor Darío Jesús Monsalve. Doctor José Omar, ustedes escucharon a Gustavo Álvarez Gardiazabal y lo que ha dicho es que él tiene documentos de la lista de fundaciones que hacen parte de la arquidiócesis y que estarían como reclamantes en ese pleito con una mesa de dinero. La plata que uno invierte en este tipo de plataformas resulta muy complicado de recuperarla, ¿no? Bueno, pues es muy delicado que la Iglesia Católica, como ustedes están señalando, no maneje en las entidades financieras vigiladas por el Estado sus recursos. Y no deja de ser muy extraño que lo haga, porque si hay alguien que tiene conocimiento de manejo económico y de finanzas en el mundo, es la Iglesia Católica. De hecho, existe el Banco Vaticano, el IOR. De hecho, a través de la historia han sido excelentes manejadores de su propia economía. Doctor Montaña, dice en algunos, aparte de la carta, de otras irregularidades, pero se señala también por parte de algunas personas y del propio escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal que algunos caleños habrían sido llevados por miembros de la iglesia a esa misma mesa de dinero que después generó pues pérdidas para mucha gente. Sí, suele ocurrir que quienes invierten en esas pirámides, por regla general, van acompañados de otros inversionistas, con la expectativa pues, de que van a obtener esas ganancias que les ofrecen. Habría que establecer quiénes cayeron también en esa trampa, pero yo me hago esta pregunta, Hildardo, y le planteo esta pregunta a los televidentes. ¿Qué hubiera sucedido si quien hubiera hecho esa inversión en esa pirámide hubiera sido un servidor público, un alcalde, un gobernador, alguien del sector público? Pues hubiera ido a la cárcel por un peculado. ¿Qué hubiera sucedido si quien hiciera o quien hubiera hecho esa inversión hubiera sido el gerente de una empresa completamente distinta a la Iglesia Católica? Pues muy seguramente lo hubieran denunciado por abuso de confianza, por haber dilapidado los dineros de los inversionistas. Aquí en el caso de la Iglesia Católica tiene que haber por lo menos una responsabilidad también política, porque es que recordemos que estos son dineros de los feligreses, dineros del público, que de manera voluntariosa le entregan a la Iglesia a través de limosnas, donaciones, etcétera, y la iglesia pues no se puede ir ahora por la talanquera diciendo que no le puede responder o no le debe responder a nadie. José Omar, un breve contexto, yo tal vez recuerdo Corpavi, Bernardo Gaitán Maecha, pero un breve contexto en la historia reciente del país de sacerdotes y miembros del clero metidos en líos financieros.
Precisamente por eso es tan delicada esta denuncia, porque a través de la historia la Iglesia Católica ha tenido problemas muy serios. Usted acaba de mencionar a Monseñor Gaitán Maecha, involucrado en un escándalo económico y financiero de proporciones. Muchas organizaciones de monjas y sacerdotes perdieron dinero en las pirámides, algunas inclusive en entidades de dudosa procedencia. Pero lo más grave para mí, desde mi humilde óptica, es el mal ejemplo para el ciudadano. A muchos, a miles de ciudadanos se los estafó con pirámides, con DMG, con pirámides a lo largo y ancho del país. ¿Cómo es que un jerarca de la iglesia va a llevar los recursos de la iglesia a una pirámide dándole un pésimo ejemplo a los feligreses del común? Hay mucha gente que dice, doctor Montaña, que usted es crítico en este caso porque tuvo ya un lío con Monseñor, una polémica por el caso de curas pederastas y esa pelea jurídica. Bueno, soy crítico de las actuaciones de él, desde el punto de vista del manejo que ha tenido con los temas de pederastia y ahora, por supuesto, con estos malos manejos que se denuncian respecto a la economía de la iglesia local. Y me hago esta pregunta, Gildardo. Darío Jesús Monsalve fue muy reticente en reconocer la responsabilidad de la iglesia y reparar a las víctimas de abusos sexuales. Siempre dijo que la iglesia no tenía dinero, que no tenía recursos, que ese era dinero sagrado de la iglesia, que eran dineros destinados para las obras de caridad y echaba pues unos discursos todos llenos de romanticismo para negarle ese derecho a las víctimas. Y sin embargo, coge ese mismo dinero de la iglesia, están hablando de 4.300 millones de pesos, y de manera muy alegre va y se los juega en una mesa de dinero. O sea, hay una incoherencia, una hipocresía por parte de Monseñor que es absolutamente inaceptable. Finalmente, muy breve, José Omar, dicen los dos sacerdotes que fue expulsado del ecónomo, fue destituido de la arquidiócesis por esta decisión de poner plata en una mesa de dinero. Pero, ¿usted cree que eso era lo adecuado, lo que tenía que pasar? Pues eso hace más grave la denuncia, porque lo que se está tratando de mostrar allí es que a quien sabía del manejo, es decir, al experto en economía, al experto en finanzas, al experto en administración financiera, entonces hay que sacarlo de lado, hay que dejar el manejo en manos de Monseñor, y una excusa que se denuncia en la carta que usted menciona de los sacerdotes es que finalmente Monseñor termina diciendo, bueno, se perdió la plata porque yo no soy muy experto, porque no tengo mucha experiencia. Una respuesta, a mi modo de ver, infantil. Doctores José Omar y Elmer Montaña, gracias por estar en Magazine Pacífico. Muchísimas gracias a usted por invitarnos, a su equipo de trabajo y a los amables televidentes. Gildardo, muchísimas gracias, y simplemente decirle a los televidentes que en este caso lo que está denunciando es que Monseñor Darío Jesús Monsalve se jugó la plata de los feligreses católicos de Cali. Muchas gracias, hemos querido contar con la opinión de Monseñor Darío Jesús Monsalve, pero la arquidiócesis respondió que ese pronunciamiento se conocerá en los próximos días. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con la historia de un legendario torero caleño. ¿En qué pasó con?